Unas horas antes de que Seeker llegara a la base de Dordun, en un camión de los Eye Monsters, Kree finalmente se despierta y mata a todos los Eye Monsters, y procede a ir rápidamente a buscar a Cody. Mientras tanto en la base de Dordun, el Dr. Red y su compañero estaban intentando reanimar a Wang, la cual todavía tenía posibilidades de que sobreviviera, y luego tanto Red como su compañero se escapan de la zona en un submarino del Dr. Red. Kree llega a la base de Dordun donde se encuentra con Cody, al cual revive con su sangre y ambos proceden a escaparse de ahí, pero en ese momento en la base aparece Neo Wang, una versión más poderosa y masculina de Wang, el cual mata a Cody pero es rápidamente revivido por Kree, y Kree le pasa el paquete de las gafas a Neo Wang, y justo cuando el Plan Monster estaba a punto de atacarlos. En resumen, lo que ocurrió es que resulta que el poder de las gafas blancas era el de viajar en el tiempo, pero el viaje en el tiempo no tenía un tiempo fijo, así que si es que uno se lo ponía, viajaría al pasado o al futuro de manera aleatoria, así que Newton al ponerse las gafas, viajó en el tiempo junto con Seeker y Edgar a un tiempo indeterminado, y lo mismo ocurrió con Neo Wang. El plan de Preacher, en teoría funcionó, ya que después de la desaparición de las gafas y de las muertes de Dordun y la mayoría de agentes y Eye Monsters, Crimson se escapó de Nevada y se perdió su rastro, y gracias a esto su organización terminó desapareciendo. Pero por otro lado, Newton, Edgar y Seeker desaparecieron, varios miembros de Steel y del Status Quo murieron, y los otros miembros, bueno. Resulta que en el tiempo en el que estaba ocurriendo todo esto, la Nexus Corps se pudo recuperar de la mancha que se ganó por el accidente en su prisión, así que, la Nexus Corps abrió una nueva prisión. La nueva prisión, llamada Helios, era básicamente lo mismo que la anterior prisión pero mejorada en absolutamente todo, contando con más personal, más celdas, más inventos y experimentos de la Nexus Corps como los Smashers, y por supuesto, una inteligencia artificial con forma de una chica. En esta prisión también volvió a trabajar el Dr. Salmander, el cual creó a los Smashers y a la inteligencia artificial, y trabajó en otro proyecto, que eran las aeronaves, unas naves voladoras que traerían a los prisioneros a Helios, que serían casi impenetrables. Gracias a la apertura de esta prisión, la Nexus Corps pudo capturar a varios miembros del Status Quo y de Steel, como a Gabriel, Berserker, Liz, Satcom, Gabriel, Cody, el Dr. Red, Ross y el Sr. Steel, un novato del Status Quo llamado Jolibag, Echio, y otros más criminales y traficantes, y todos serían encerrados en una misma prisión, en Helios. Pero unos meses después de que capturaran a los miembros de Steel y del Status Quo, algo ocurriría en la prisión. Un escuadrón de la N-51 se infiltró en las afueras de la prisión donde acabaron con varios guardias. Y entonces unos miembros de la N-51 hackean un camión de la prisión, para derribar una nave de la prisión. Mientras tanto, cuando todo este gran caos ocurría afuera, adentro varios guardias estaban almorzando, hasta que, la nave convenientemente cae en la área de generadores de la cárcel, y esto causa una gran explosión, y que también por la falta de energía las puertas de las celdas se abran. Al momento de la explosión, todos los guardias preparan su protocolo de fuga, y empiezan a armarse hasta los dientes, activan a los Smashers, y de paso algunos ven las instrucciones de la IA. Helios is now having an all-kill protocol alert. Code Red Staff, make sure to keep your guns loaded and your helmets on. Have a good day. También, en ese momento ocurrían varias actividades dentro de la prisión, como inspección de prisioneros como a un prisionero llamado Jolibag, o que estaban encarcelando a otros prisioneros recién llegados.
Salmander se encontraba en la sala de descanso junto con unos guardias, pero en ese momento ocurre la explosión y inicia el protocolo, así que Salmander se escapa de la cárcel al saber el caos que ocurría. A la vez, Ezio nuevamente estaba siendo encerrado por un crimen que no cometió, pero su nuevo compañero de celda, Big Box, se escapa de su celda y mata a unos guardias y a Ezio. Por otro lado, unos guardias inspeccionan a un prisionero, pero el prisionero mata a los guardias y se escapa junto con otro prisionero. Unos guardias estaban escoltando a un nuevo prisionero, llamado Doisy, pero justo en ese momento ocurre la explosión y se escapan varios criminales, y Doisy se logra armar y mata a unos guardias, y luego entra a una sala de la que se va rápidamente, debido a un sonido fuerte que le molesta a Doisy. Doisy se une a otro criminal y ambos se enfrentan a varios guardias, hasta que su compañero es asesinado por un guardia que Doisy mata sin piedad. Luego Doisy se involucra en una batalla contra los guardias, que acaba con varios guardias muertos y Doisy finalmente se escapa de ellos. En una celda un rebelde conocido como Shax, se le inspecciona sus lentes verdes que son muy llamativos, pero en realidad, si esos lentes Shax se los pone, le da la habilidad de poder teletransportarse, así que Shax se pone sus lentes y se escapa de su celda. Shax gracias a sus lentes puede matar a los guardias que custodian su celda, y Shax se teletransporta a una sala donde un grupo de criminales se preparan para atacar, pero esto sale mal y Shax se teletransporta a otro sitio, donde también es atacado por guardias, así que él termina con un grupo de criminales que también terminan siendo asesinados. Shax finalmente es capturado y lo encierran en una celda con un nuevo compañero, pero luego ocurre otra explosión gracias a que la aeronave se colapsó, y ahora nuevamente Shax se escapa de su celda, y un rato después su compañero también se escapa. Cody por otro lado, estaba también encerrado en una celda junto con otro prisionero, pero ocurre la explosión y un guardia entra a la sala, y el prisionero ataca al guardia pero termina muy mal herido, así que Cody lo mata por compasión. Cody sale de su celda, y ahora armado y con una armadura blindada se enfrenta a los guardias, y luego Cody por una explosión cae en un pasillo donde habían unos criminales rebeldes, pero por la explosión una rebelde quedó muy mal herida, y Cody junto con los rebeldes se enfrentan a todo un grupo de guardias que están al lado del pasillo, y por suerte Cody y su grupo logran escaparse de los guardias, y más tarde todos se escapan de ellos. En una celda eléctrica se encontraban Nexian Hack, dos criminales que estaban a punto de ser utilizados como ratas de laboratorio, pero la explosión lejana ocasiona que se vaya la luz y que la celda deje de ser eléctrica, así que Nex ahorca a un guardia y con su tarjeta abre la celda, y así los dos se escapan. El capitán de Helios se encontraba en su oficina observando todo el caos que estaba ocurriendo en toda la cárcel, y él se comunica con un guardia de alto rango de la cárcel, hasta que resulta que la aeronave por su peso se colapsó aún más, causando así una segunda explosión y ocasionando más caos en la cárcel. Todo un grupo de criminales se enfrenta a un grupo de guardias, y la mayoría terminan muertos hasta que llega un Smasher, el cual acaba con todos los prisioneros presentes.
el Smasher llega a otra sala, y acaba con más criminales con un mini misil incorporado. En una celda se encontraba Max, otro prisionero de la cárcel que ya tenía un plan de escape, pero ocurre la explosión y Max aprovecha esto para poder escapar, y en su camino se encuentra con Shax, con el cual se alía por un rato para poder enfrentarse a unos guardias, pero después Shax se separa de Max y se escapa de Helios. Después Max se enfrenta a montones de guardias, y en el camino se alía con varios prisioneros que terminan muertos, y Max en un momento se quita su camisa de prisión y se pone otra más cómoda, pero en la siguiente sala Max es disparado y queda mal herido, pero aún así Max se logra defender y mata a los guardias, y después Max también se escapa de la cárcel. Dos guardias se encontraban descansando en la sala de limpieza, pero empieza a sonar una alarma de escape, y uno de los dos guardias va a revisar, mientras que el otro se prepara para la acción, pero entonces, llegan al Hacking X, dos criminales que matan al guardia con una engrapadora, y salen de la sala a enfrentarse a más guardias. En la área más aislada de la cárcel, donde se encontraban un montón de psicópatas y grunts con problemas mentales, un grupo de guardias borrachos entran a una celda a inspeccionar, donde se hallaba Trono. Trono fue el criminal más buscado por la Nexus Corp, por masacrar a muchos grunts de formas infrahumanas, y recientemente, acabó con su compañero de celda. Los guardias entran a la sala, y luego de darle una paliza a Trono, se lo llevan a otro sitio de la cárcel, donde por el odio que le tienen empiezan a golpearlo, pero Trono se libera. Trono mata a los guardias con sus propias manos, y se escapa de la área aislada, y se desconoce qué ocurrió con él, si murió, o se escapó de la cárcel. Liz se encontraba en su celda descansando, hasta que su celda se abre y ella va a ver a inspeccionar, y entonces un prisionero entra a su celda y un guardia la amenaza, pero Liz furiosa apuñala al guardia, y también mata al prisionero, y aprovecha esto para poder escapar. En una sala cerca de la salida estaban unos guardias y un científico ocultos, pero llegan Anjak y un Nex convertido en una bestia, pero Anjak es asesinado y Nex acaba con todos los que estaban dentro de la sala, y antes de irse de la prisión Nex le hace un homenaje a su camarada. Dos criminales estaban a punto de ser capturados por un guardia, pero en esa sala estaba Sapcon, el cual estaba buscando a Gabriel, y Sapcon acaba fácilmente con el guardia, y se dirige a rescatar a Gabriel. Y por otro lado,
Gabriel se encontraba en la misma celda de Berserker, pero unos guardias entran a la celda y Berserker los mata, y así Berserker y Gabriel se escapan en el medio de todo este caos. Gabriel se limita a simplemente escapar, mientras que Berserker mata a todo lo que se encuentra, y luego de un rato Gabriel se encuentra con Zapcon, y los dos se escapan de Helios. En una sala se encontraba todo un grupo de criminales, que entre ellos estaba un aprendiz del Dr. Red, que se encontraba ahí para rescatar a su profesor, pero los guardias matan a todo el grupo menos al aprendiz que escapa por una ventilación, y luego el aprendiz sale de la ventilación y mata a unos guardias, pero llega un Smasher que saca volando al aprendiz. Por otro lado, Ross junto con el Sr. Steel se encontraban rodeados en unos baños por unos guardias, pero Ross sin ningún tipo de miedo sale afuera del baño y se enfrenta a los guardias, y más tarde también se escapa de Helios junto con el Sr. Steel. Unos guardias se encontraban regañando a un recluso llamado Ojones por haberse escapado, pero llega otro recluso llamado Zaclord y junto con Ojones matan a los guardias, pero llega el Smasher de antes, que también saca volando a Zaclord, y también el Smasher mata a Ojones. Mientras tanto Jolibak se escapó de su celda y se encuentra en el medio de todo un conflicto de los guardias y de los reclusos, pero llega Zaclord, el cual llega a la sala y sin saberlo salva a Jolibak, el cual se escapa, pero Jolibak choca con un guardia, pero nuevamente es salvado por otro recluso llamado Tess, el cual le pasa un arma a Jolibak, y Tess baja abajo donde junto con otros reclusos y un golem se enfrentan a más guardias. Básicamente, casi todos se escaparon de la prisión Helios, y gracias a todo el gran caos que ocurrió dentro de ahí, Helios también terminó siendo cerrado. Después del gran escape, Ross y el Sr. Steel volvieron a sus andarás, y ahora Ross con un nuevo look se dispuso a hacer una nueva misión, en este caso, en Rusia. En Rusia se encontraba un mercenario de nombre desconocido, el cual con sus característicos lentes se dispuso un día a atacar todo un pueblo, matando a todos los grunts del sitio, pero entre los grunts se encontraba un miembro de Steel, así que el Sr. Steel por venganza mandó a Ross a matar al mercenario, que se encontraba en una ciudad de Rusia llamada Votomtext. Mientras tanto en Votomtext, el mercenario ataca una base perteneciente a una mafia, donde se enfrenta a varios agentes de élite, hasta que el mercenario es asesinado por Ross.
Ross se limpia su cara, y luego de cumplir su objetivo regresa a Nevada a seguir con su trabajo, y ese es, ir a atacar una base de la agencia, donde termina siendo asesinado por un agente de élite, pero unos miembros de Steel vienen a rescatar su cuerpo, pero la cabeza de Ross quedó con varias cicatrices. Okay. Un día en Nevada del 2014, apareció un nuevo malevolente original, y seguramente el más poderoso de entre todos, y ese es, Hackerman, o simplemente Hacker. Hacker en pocas palabras es como un dios, prácticamente puede hacer lo que él quiera, al ser básicamente un hacker en el mundo de Nevada como si fuera un videojuego, teniendo acceso a muchas armas que puede hacer aparecer como si nada, poder volar, aparecer y desaparecer entre paredes, y básicamente todas las cosas locas que te imaginas que podrías hacer en un videojuego con hacks, lo puede hacer Hackerman. Pero lo bueno es que Hacker era un Gruul muy relajado, al básicamente hacer todo lo que quería le valía verga todo, hasta que bueno, entraría en la mira de, el señor Steel. Para esa época Steel había crecido mucho como organización, esto gracias a la gran labia del señor Steel, al poner a su organización como una totalmente en contra del sistema y de la agencia, ganando así muchos tipos de grunts, como desertores de la agencia o de la Nexus Corps, científicos, ocultistas, y etcétera, todo lo tenía Steel. Pero el señor Steel tenía un gran plan macabro en secreto, uno que aunque tardaría un par de años, se iría fabricando de poco a poco, y ese plan, era el plan del reinicio. El plan del reinicio, como lo dice su nombre, era de básicamente reiniciar toda Nevada y todo el mundo desde cero, lo cual conllevaría matar a todos los nevadianos y a todas las personas del mundo, todo esto con la finalidad de acabar por una vez por todas con los empleadores y el auditor. ¿Y cómo se vería el reinicio? Bueno, se vería más o menos así. Hey! What the hell? Pero antes de hacer el plan, el señor Steel tenía que encargarse de la ciudad de Votomtext, en Rusia, ya que ahí se encontraban todas las antiguas bandas enemigas de Steel, y además que ahora en Votomtext se encontraba una base de la agencia donde estaba el sheriff. El sheriff en todo ese tiempo abandonó a Merck y volvió a aliarse con el auditor, y por ende volvió a trabajar con la agencia y con los agentes de élite, pero el primer problema que ocurrió cuando regresó, fue Happy Hank. Happy Hank fue un clon fallido del status quo en crear un clon exacto de Hank para que las misiones fueran más fáciles, pero el clon salió supuestamente mal y en vez de ser violento y antipático, salió una versión amable y gentil de Hank, el cual intentó amistarse con unos grunts, pero estos grunts solo lo atacaron y mataron por confundirlo con Hank, y lo mismo ocurrió con el sheriff. Happy Hank quiso ser el mejor amigo del sheriff, así que un día fue a la nueva base del sheriff para ir a regalarle algo, pero el sheriff se escaparía de él al pensar que este lo quería atacar, y por el contrario Happy Hank perdona a todos los agentes con los que se encuentra y les regala cosas que hacen felices a todos los grunts de la base, y bueno. Happy Hank llega a la oficina del sheriff, en donde intenta entregar su regalo, el cual es un oso de peluche, pero...
Además del Hackerman, otro ser que apareció aquí fue Dad, un Magagen revivido por Zeus que se convirtió en uno de los seres más poderosos de Nevada, pero lo importante es que Dad tenía una hija, Heather, una fangirl de Hank que se unió al poco tiempo a Steel, y empezaría a trabajar como una bartender en el edificio principal de Steel, pero ella no estaba tan metida en las ideologías de la organización. El sheriff, completamente deprimido por lo que ocurrió, decidió irse a la base de Bottom Text para tomarse un respiro, ya que esa base, aunque estaba muy vandalizada y grafiteada, eran de las bases más tranquilas de la organización, al no ser tan atacada por los rebeldes, o bueno, hasta que llegó el Hackerman. El señor Steel logró aliarse con Hackerman gracias a que este quería diversión y sentirse entretenido, así que el señor Steel le pasó al Hackerman la información de todos los miembros de Steel, y ambos discutirían del plan del reinicio, plan del cual el Hackerman desconocía de algunas cosas, gracias a que el señor Steel le contó un plan algo diferente al verdadero, pero ahora mismo el plan principal era de ir a Bottom Text para deshacerse del sheriff, y que no fuera un gran problema a futuro, y de esto se encargaría el Hackerman, y lo otro sería de también acabar con las mafias enemigas de Steel, que de eso se encargaría el señor Steel y Ross. Y así es como comienza la misión en Bottom Text, misión donde además de participar Ross, Hackerman, y el señor Steel, también participarían de manera secundaria Kree, Cody, y otro miembro más de Steel, pero no solo eso. Sino que cuando Ross y el señor Steel arriben en la zona de los mafiosos, en todo Bottom Text, el señor Steel activará el Nature Takeover, un poder que ocasiona una pared gigante de rayo láser que destruye todo lo que toca, que usará el señor Steel para destruir todo Bottom Text. Eso sí, este poder aunque sea roto, hay un gran impedimento, y es que el señor Steel solo lo puede usar una vez por cada 6 años, y el tamaño del Nature Takeover es de una ciudad, así que con el Nature Takeover, el señor Steel no podría destruir toda Nevada. Hacker finalmente en Bottom Text ve como el helicóptero donde lo dejaron Kree y Cody se aleja, y empieza a ver la información de cada uno de los miembros de Steel fijándose mucho en Ross, pero en ese momento el señor Steel contacta con él, para avisarle que inicie su parte de la misión. Todo estaba tranquilo como siempre en la base, pero llega Hacker y con todo su poder desatado empieza a matar a todos los grunts, agentes, ingenieros, y agentes de élite, y después de mucha diversión y entretención Hacker llega a la sala donde se suponía que estaba el sheriff, pero resulta que ya hace rato el sheriff se fue a otra base al enterarse del caos que ocasionó Hacker, y de paso le deja un regalo a Hacker. Hacker logra teletransportarse a otra base donde también mata a los agentes y a 2 policías cibernéticos, pero después de un rato Hacker se teletransporta otra vez pero ahora afuera del edificio donde llegan todo un grupo de agentes que caen como moscas a manos de Hacker, y Hacker toma un auto. Y ahora viene el momento.
Después de todo ese altercado, hacker se dirige a la base donde ahora está el sheriff, y se presenta en el lugar atropellando a un agente y luego en la entrada mata a los agentes que se encontraban ahí. Y mientras tanto en la recepción unos agentes estaban pasando el rato, pero llega hacker, el cual detecta al sheriff en la zona con el sheriff tracker, y al entrar a la recepción mata a los agentes que estaban adentro menos a uno que se acobardó, y hacker le pregunta al agente la dirección del sheriff, pero hacker ahí mismo lo ve con su visión láser. Finalmente hacker llega a la oficina del sheriff, el cual más valiente que antes, se enfrenta al hacker con una espada, pero no dura nada y el hacker lo mata. Turdan furbo, troleo, hermano. Hacker ahora en un elevador, estaba haciendo todo un mapa de la base en la que está la computadora que tiene que hackear, pero antes de ir y hackear la computadora, hacker va a un negocio a comprar cervezas, pero... El reinicio no ocurrirá sin ti. Vuelve a trabajar. Hacker vuelve al ascensor solo con una cerveza, y luego de llegar al piso radiactivo, vuelve a iniciar su masacre en la base, y al estar borracho hacker puede desatar todo su poder y creatividad. Pero resulta que en la base estaba un cyborg Abaddon, los cuales son robots basados en Abaddon que tienen sus mismos poderes, pero incluso el cyborg no puede contra hacker y es literalmente borrado de la existencia. En todo su viaje por la base, hacker mata a un Cell, y luego de mucha creatividad, muertes, masacres, y referencias, hacker es acorralado por unos agentes con escudos que intentan hacerlo explotar, pero esto no sirve de nada. Luego todo un grupo de agentes y agentes de élite intentan acorralarlo, pero hacker utilizando todo su poder divino los mata a todos, pero llega un soldado el cual se quiere enfrentar a hacker, pero en ese momento se activa el Nature Takeover, indicando que Ross y el Sr. Steel ya iniciaron su misión, y increíblemente, hacker es tan poderoso que no le afecta tanto el Nature Takeover, pero lo que sí le hace el Nature Takeover a hacker, es que le quita todo su poder. Ahora hacker completamente vulnerable se enfrenta a los últimos agentes que quedan en la base, y se dirige rápidamente hacia la computadora que tiene que hackear antes de que llegue el Nature Takeover, pero... aparece el ejecutor, un ser igual de poderoso que el hacker, y este sin asco alguno, mata a hacker, pero el cuerpo de hacker termina en una montaña de nevada. Tú has cumplido tu propósito. Gracias por su servicio.
mientras tanto. Inmortal inquieto. Tú serás su libertador. La era de la ignorancia tendrá su final. El dios olvidado llora lágrimas de sangre. Porque la locura está muriendo. Ross y el Sr. Steel finalmente inician su misión, y de paso el Sr. Steel activa el Nature Takeover, y Ross se enfrenta a los mafiosos enemigos de Steel, que en un momento en un puente lo acorralan, pero justo en ese momento llega el helicóptero de Kree y Cody que salvan a Ross. Ross llega a la base del líder mafioso, donde en las escaleras tiene una increíblemente violenta batalla contra los miembros de la mafia, hasta que Ross llega al último piso donde luego de unos altercados, llega finalmente ante el jefe. ¿Dónde está él? Sí. No te diré. Sótano. Ross baja al sótano donde estaba su objetivo, y ese objetivo era Bill Barsch. Bill es el hermano mayor de Gabriel, que es muy fuerte y tiene una increíble resistencia, y Bill y Ross tienen su pelea final. Patético. Ni siquiera mi hermano era tan débil. Me decepcionas. ¿En serio? Perdida de tiempo. Maldito hijo de... Todos los que se oponían, muertos. El Nature Takeover está casi completo. Adiós. Y tú ya sabrás que esto nunca terminará. En resumen, todo Bottom Text terminó destruido, y a pesar de que el sheriff murió, antes de que ocurriera el Nature Takeover, unos agentes pudieron salvar su cuerpo y lo mandaron a Nevada, para que así fuera revivido, aunque el sheriff gracias a una cirugía plástica que le hicieron, terminó con su cara totalmente demacrada. Por otro lado, Kree, Cody y un miembro de Steel, fueron a recuperar el cuerpo de Hackerman, el cual todavía podía ser revivido. Pero, el único que no se salvó, fue Ross.
Ross terminó en el vacío, ya que cuando alguien muere por el Nature Takeover, es condenado a ser atormentado por el vacío, y ahora Ross condenado tiene que enfrentarse a unos grunts también condenados en el vacío en una recreación de una base, hasta que Ross presiona un botón, y todo en el vacío se vuelve blanco y psicodélico, y luego de matar a todos los condenados, Ross ve un cuervo clavado en la pared que hace que él llore, y que entre en un trance de locura a un nivel que mata a un grunt con todo su odio, hasta que Ross, harto de todo, decide. Aunque lo intentó, Ross no pudo escapar. Ross empieza a tener visiones de toda su tortuosa vida. Pero a pesar de todo, Ross tiene que continuar. Ross mata a otros condenados, pero estos se arrancan la cabeza una vez que están muertos, y Ross se encuentra con una versión del mismo pero demoníaca y con la cruz del Leviatán, el cual le da una paliza a Ross, y lo teletransporta a otro sitio del vacío, donde sus heridas van sanando y nuevamente tiene que enfrentarse a condenados, y en su camino se encuentra con su sombrero. Ross se encuentra con un hoyo en la pared, y Ross empieza a masacrar nuevamente en una recreación de su primera misión como miembro de Steel, solo que la recreación no respeta algunas cosas, y después Ross se sale de la base y se dirige al escondite secreto, un escondite donde el señor Steel se esconde cada vez que está en el vacío, pero Ross en su camino es golpeado con un martillo en su ojo, y luego lo apuñalan por la espalda dejándolo muy débil, pero aún así Ross continúa y se encuentra con su versión demoníaca, que resulta ser el señor Steel disfrazado, y lanza a Ross por un hoyo dejándolo aún más atrapado en el vacío. El señor Steel, después de deshacerse de Ross y encerrarlo para siempre en el vacío, planea su siguiente fase del plan, el cual tenía que ver con la computadora que hackeó el Hackerman, y es que lo que hizo el Hackerman fue filtrar información de la agencia para hacer clones, cosa que sería aprovechada por la Status Quo y Steel, y con esta información de clonación, al que decidieron clonar de entre todos los grunts, fue Hank. Se harían un total de 5 clones de Hank, 3 de esos clones siendo creados por Steel, y 2 de esos clones siendo creados por la Status Quo, y para diferenciar entre todos los Hanks, cambiaron varias cosas como el género, ya que 3 de esos clones serían femeninos, y 2 de esos clones serían masculinos. El primer clon fue de Steel, siendo este Shadow, o también conocido como Edry Hank, el más débil de todos los clones, y que tenía la personalidad de creerse siempre el mejor, aunque en realidad era un vendehumos. El siguiente clon fue creado por la Status Quo, y esta sería Dope Hank, o simplemente conocida como Dunk, una adicta a todo tipo de marihuana y de drogas, y gracias a esto era un poco más débil que Hank, pero a pesar de esto se separó de la Status Quo y se volvió en una mercenaria. Pero ahora, los siguientes clones son los más fuertes de entre los 5, y estos son, Cringe Hank, o también conocido como Sonico Crank, que fue creado por la Status Quo, y que se convirtió en el segundo más fuerte de entre todos los clones gracias a su gran velocidad, que puede invocar unas hachas azules, y al hecho de que puede aumentar su poder al absorber unos objetos místicos conocidos como las esmeraldas del caos, que al absorber las 7 esmeraldas se convertía en Super Crank, que tiene un poder casi divino, al poder invocar armas muy poderosas, y al poder volar y ser prácticamente invencible. Pero el señor Steel, cuando se enteró de la creación de Crank y su conexión con las esmeraldas, decidió robarse las esmeraldas y quedárselas para sí mismo, y convirtió las 7 esmeraldas en los 7 dispositivos, que tienen el mismo poder que las esmeraldas, solo que serían utilizados por el señor Steel para su plan del reinicio.
Krang, después del robo de las esmeraldas, también abandonó a la status quo y se fue a trabajar junto con Dan como un mercenario. La siguiente clon fue creada por Steel y se convirtió en la tercera clon más fuerte, y esta es Pink Hank, o también conocida como Punk, una clon de Hank que contaba con la habilidad de tener unos grandes reflejos, y de poder hacer abrir unos portales rosas que te teletransportaban, y que además podía también hacer unos portales que te hacían viajar en el tiempo, pero era un viaje en el tiempo aleatorio. Gracias a su complejo de Dios, Punk traicionó a Steel y empezó a llamarse como una salvadora al igual que Zeus, pero en vez de ganarse unos seguidores, se ganó el odio de los Skrulls llamándola como la falsa diosa, e incluso la agencia abrió una división suya llamada la APW, que se concentrarían en buscar y cazar a Punk, pero Punk pudo ganar acceso a unos Skrulls mejorados que se convirtieron en sus esclavos. Y ahora, la más fuerte de entre los 5 clones, que también fue creada por Steel, y que es también la protagonista de esta historia. White Hank, o también conocida como Wank, fue la última clon creada de entre los 5 clones, y fue entrenada para que fuera la miembro de Steel por excelencia. Además de dotarle de una gran agilidad, resistencia a un nivel que puede soportar un corte por la mitad, también le dieron mucha, pero mucha improbabilidad al nivel del propio Hank. Es aquí, que después de conseguir prácticamente a todo un ejército, de haber creado un clon perfecto de Hank, y de haberse deshacido de todos sus antiguos enemigos, que el señor Steel, comienza el plan del reinicio. El plan consistiría de lo siguiente. El señor Steel llevaría a cabo todo el reinicio en su edificio principal, donde sería custodiado por todos sus agentes y guardias, y además que usaría los 7 dispositivos del caos para llevar a cabo el reinicio. Por otro lado, Wank distraería a toda la agencia Japan con su presencia, y además de que en un momento tendría que matar a Hank, y al sheriff nuevamente revivido. Es así como Wank comienza con su misión de matar al sheriff, misión que le lleva mucho tiempo en realizar gracias a un montón de cosas que pasan que detallaré en la 4ª parte, pero que finalmente luego de muchos altercados se enfrenta y mata al sheriff, y se prepara para su misión de matar a Hank y a Punk.